Está prohibido consumir alimentos y bebidas. No se deben dar votos de aplauso o de censura respecto de actos oficiales. Si vas a salir del auditorio, que sea en orden y con tranquilidad. En caso de emergencia, recuerde dirigirse por la recta de evacuación que está debidamente señalada. Gracias por acompañarnos.
Junta Directiva del departamento, y por eso queremos empezar esta presentación diciendo que ustedes son absolutamente fundamentales para el desarrollo de las actividades en este cuatrienio y en esta gerencia. La razón institucional y la razón de EXA fuimos constituidos mediante escritura pública el 1 de marzo del 2001 como una sociedad anónima. Luego, en el 2008, mediante ordenanza 624, EXA fue declarada o constituida como una empresa industrial y comercial del Estado, con una naturaleza jurídica, personería jurídica, con una autonomía administrativa y con un capital independiente. Con lo cual, hoy a EXA la rigen unos estatutos y una ordenanza, como les decía, desde el 2008. Nuestro objeto es la organización, la administración y el control de los juegos de azar en el departamento, específicamente el de chance y las rifas. Importante, y es que a EXA lo rige la Ley 643 del 2001, en donde están todas las disposiciones para los juegos de azar, las rifas y chances dentro de los departamentos y los territorios. Contarles que nuestra conformación institucional está contemplada en dicha ordenanza. Nuestro órgano rector es la Junta Directiva. De la Junta Directiva está la gerencia de la empresa. Y aquí quiero hacer claridad, honorables concejales, diputados, perdón. Somos una empresa realmente pequeña, una empresa que no ha crecido durante sus años de conformación. Tenemos 4 puestos de trabajo contratados, 3 puestos de trabajo o contrataciones de asesorías. Y en este momento estamos conformados de la siguiente manera. Después del gerente hay unas asesorías, que es la asesoría contable y financiera, la asesoría de control interno que se hace a través de concurso de méritos para garantizar la imparcialidad en los procesos, y la asesoría jurídica. Nuestros asesores se encuentran en este momento en el recinto, el doctor Oscar. Doctor Oscar, me gustaría que pudiera pararse para que los honorables diputados puedan conocerlo. Y hasta el 2023 teníamos la asesoría contable, y en representación está la profesional María de los Ángeles. Control interno, en este momento estamos sacando la licitación, estamos haciendo todos los pliegos para poder y el concurso de méritos para poder tener este año, obviamente, esta asesoría en la organización. Nuestro equipo de trabajo está conformado de planta, está conformado por 2 supervisores de juegos de azar, un analista de soporte presupuestal y financiero y un analista de tesorería y de atención al cliente. A continuación quiero exponerles brevemente cuál es la función de cada uno de las personas que conforman nuestro organigrama. La Junta Directiva es elegida cada 2 años. Puede asistir el titular o un delegado. Nuestra Junta Directiva evidentemente está presidida por el señor gobernador o su delegado, el secretario de Hacienda del departamento, el director, directora o delegado de la Dirección Territorial de Salud de Caldas y 2 personas de entes privados o agremiaciones. Dentro de las funciones que tiene nuestra Junta Directiva es garantizar el funcionamiento y el desarrollo de la organización, velar por la eficiencia y la eficacia administrativa y financiera, cumplir con los lineamientos legales y estatutarios contemplados en la ordenanza y en los estatutos, y promover el mejoramiento de los procesos institucionales y organizacionales. El gerente evidentemente es quien representa a la organización, como hoy lo estoy haciendo ante ustedes, honorables diputados, de manera jurídica, de manera administrativa y extrajudicial. Es la persona o el rol encargado de planificar, dirigir,
organizar todos los procesos organizacionales y evidentemente dirigir durante el tiempo que se estipule por la Junta Directiva y el señor gobernador las riendas de la empresa a nivel departamental. El asesor o supervisor de juegos de azar es aquel que realiza la fiscalización, el control en los diferentes municipios de las rifas y el juego de chance legal. Es el que recibe y verifica todos los requerimientos que pedimos en ETSA para que una persona pueda legalizar su rifa. Es aquel que proyecta las resoluciones expedidas por la empresa y el que supervisa la concesión del chance. Nuestro principal contratista hoy es Usuerte. Esta licitación surtió en el periodo pasado. Quiero aquí hacer una claridad y es que ante esta licitación había un proceso jurídico el cual ya falló a favor de ETSA para los honorables concejales que quieran tener conocimiento del caso. Y aquí es cuando quiero detenerme, honorables concejales, cuando les decía que la empresa se debe dedicar a la fiscalización y al control de los juegos. Llevamos aproximadamente 2 años, llevábamos 2 años sin supervisor de juegos de azar. La razón misional por la cual fue constituida la empresa estaba descuidada. No había una persona que se encargara de la fiscalización en los municipios, que pudiéramos combatir de alguna manera la ilegalidad, que pudiéramos sensibilizar a la gente de la importancia de comprar chances legales y hacer rifas legales. Y la otra persona que aparecía en el cronograma como supervisora, o que aparece, es una persona que lleva aproximadamente 2 años incapacitada por una enfermedad crónica, con lo cual les dejo como primera conclusión, y es que ETSA hoy le urge volver a su fin misional, que es la fiscalización y el control, porque finalmente a través del control y la fiscalización podemos hacerle la transferencia de recursos a la salud de los caldenses, que por cierto tanto lo necesitamos. Otro de los cargos es el analista técnico de soporte presupuestal. Cabe anotar que durante todo el año pasado tampoco hubo contratación de este analista dentro de la planta de ETSA. Y quiero que recuerden mucho estos datos porque al no haber contrataciones de personal, pues hubo una falta de ejecución en el funcionamiento y obviamente hay unos rubros y hay unos dineros que quedaron sobrantes del presupuesto anterior por no haberlo ejecutado. Este analista se encarga del manejo del software contable de la organización, del seguimiento diario de las ventas del concesionario. Estamos directamente conectados con Susuerte. Cada vez que en un Susuerte de los 400 que hay en el departamento registra un chance, registra un raspa, inmediatamente está conectado con el software de ETSA y es esta persona quien es la encargada de hacer todo el seguimiento. Nuestro analista Sergio Leal, ¿te puedes parar, porfa, para que te conozcan? Muchas gracias. Y es el encargado de conciliar las cuentas de ahorro y corrientes dentro de la entidad, asimismo como hacer el registro de las resoluciones en el sistema contable. El siguiente y último cargo que tenemos en la planta de ETSA es la analista de tesorería y gestión documental, Luisa Quiñones. Luisa es la persona más antigua que hoy está en la entidad, 2 años. Ella se encarga de la revisión de los pagos de los derechos de las rifas, además de manejar todo el tema de caja menor y de tesorería, los informes a los entes de control, y es la encargada de hacer todo el relacionamiento con nuestro público externo, de responder PQRs,
de hacer todo el relacionamiento con el cliente de la entidad. Para el año 2023, ETSA tuvo 8 contratistas, de los cuales 8 contratistas de la lista se discriminan de la siguiente manera: el apoyo a la gestión presupuestal por un valor de 1.500.000 pesos, mensual por un total de 12 millones de pesos. Aquí hay que hacer un llamado y es, si esa vacante estaba dentro de la organización, lo suyo es que pudiéramos contratar de manera formal a los profesionales para darle más estabilidad a los procesos, para darle continuidad a los procesos y estabilidad a la organización. El segundo contrato es la asesoría contable y financiera. Ustedes lo vieron en el organigrama, depende directamente, o digamos que más que depender, hace una asesoría directamente a la gerencia de ETSA, por un valor mensual de 3.250.000 pesos, un total de 39 millones de pesos anuales. La asesoría jurídica, que la hace el doctor Oscar desde hace aproximadamente 13 años, por un valor de 2.700.000 pesos, y un total de 32.400.000 durante el periodo 2023. Aquí es muy importante decirlo, y es que el doctor Oscar es nuestro representante ante las diferentes demandas por las cuales ETSA evidentemente está involucrada, tanto en los procesos en los cuales ETSA es el demandado como demandante. El manejo de la página web y el manejo de las tecnologías de la información por un valor de 1.400.000 mensual, 16 millones de pesos aproximadamente durante el 2023, la prestación de servicio de seguridad y salud en el trabajo por 1.050.000 mensual, con un total de 12.600.000, la prestación de servicio para la organización y sistema y control interno que se hace por concurso de méritos, 2.790.000. Aquí, honorables diputados, deberán entender que es un rubro bastante austero, entonces hay pocas empresas que se nos presentan, históricamente ha sido así, y el suministro de la instalación del sistema contable Fortuner por un valor de 4 millones de pesos. El año pasado, entonces, tuvimos un gasto de 155 millones de pesos en contratistas para la entidad. Esto sería la estructura orgánica, sería un poco el funcionamiento y cómo estamos conformados en ETSA. Importante decir que quien nos dicta diferentes normatividades, y cuando tenemos consultas jurídicas, el ente que nos regula, por decirlo de alguna manera, es Coljuegos en Bogotá, y que cualquier consulta o duda que nosotros tengamos con respecto a la ley 643, es Coljuegos quien hace su respectiva apreciación jurídica de los términos a los cuales nos hacemos referencia. En este punto, en el segundo punto de la presentación, quisimos ponerle ETSA hasta diciembre del 2023 solo por una razón, y es porque creemos que ETSA debe tener un antes y un después. Pienso que un líder debe llegar a una organización a cambiarla, a transformarla, a mejorarla, y está en toda mi voluntad y en la voluntad del equipo de trabajo, es que ETSA no sea una empresa de segunda categoría para el departamento, que sea una empresa protagónica para la salud, protagónica para la ciencia en el departamento, protagónica en temas de fiscalización y control, y obviamente un ejemplo de transformación durante este cuatrienio y sobre todo durante esta gerencia. Durante el cuatrienio 2023, la gerencia de ETSA, con su junta directiva, se trazaron 3 retos estratégicos, que los denominaron: 1, maximización de ingresos; el siguiente, sensibilización y visibilización;
Y el tercero, el fortalecimiento empresarial o organizacional. Básicamente cada uno de ellos, cada reto tiene dos objetivos. El primero, el de la maximización, fue el de garantizar, el primer objetivo fue garantizar el sostenimiento de EPSA durante este cuatrienio. El segundo fue controlar el recaudo de los derechos por explotación de chance y de rifa que se generaban como ingresos dentro de la entidad, los cuales en el cuatrienio se cumplieron en un 118%. En el segundo eje se trazaron dos objetivos, era posicionar a EPSA en el departamento y el segundo, minimizar los riesgos con un cumplimiento del 102%. Y el tercero, el fortalecimiento empresarial, que es el fortalecimiento de los procesos institucionales con el público interno de la organización, cuyo cumplimiento fue el 100%. Para esta parte de la presentación voy a desglosar cada uno de los ejes estratégicos de manera que ustedes, honorables diputados, puedan llevarse un panorama absolutamente completo de lo que nos han entregado, de lo que entregaron a la gerencia, a esta gerencia, en procesos organizacionales, en ingresos y en visibilización y campañas. Bueno, la maximización de ingresos, quise hacerles un cuadro comparativo de los ingresos durante estos últimos 4 años y aquí explicarles y hacerles algunas aclaraciones. En el 19 nos ingresaron 252 millones de pesos. Quiero, antes de continuar, para los honorables concejales diputados que están en su primer periodo, que a propósito, bienvenidos, EPSA recibe el 1% de la explotación de la concesión, el 1 del 12% de la explotación de la concesión de chance y recibe el 1% de la explotación de las rifas. El 68% son transferencias a Ladres, el 27% son transferencias para, 25% son transferencias para la territorial de salud, el 7% para Colciencias y el 1% para la empresa departamental para la salud. Dicho esto corresponde al 1% que le ingresó a EPSA durante estos últimos 4 años. Ponemos el 2019 para que ustedes puedan ver la variación. En el 2019 ingresaron 252 millones de pesos, en el 2020 378 millones de pesos con un incremento del 50% en los ingresos, en el 2021 606 millones de pesos con un incremento del 60%. Aquí hay que hacer una claridad y una salvedad, y es que estos años fueron los años de pandemia y todos estábamos en casa y aquí hubo un gran crecimiento de las apuestas en chance, con lo cual pues se vio reflejada directamente en los ingresos de la entidad. En el 2022, 660 millones de pesos, un porcentaje mucho menor de crecimiento del 9%, por lo siguiente: el gerente anterior, la gerencia anterior, antes del julio del 2022, EPSA recibía el 23% de la explotación de rifas. Cada vez que concedíamos un permiso para rifas, una resolución, recibíamos el 23%. La norma dice que EPSA debe trasladarle hasta un 25% a la territorial de salud por el concepto de explotación de rifas, pero hicieron una interpretación de la norma y a partir de julio del 2022, EPSA le está transfiriendo el 25% a la territorial de salud. Obviamente, una decisión que aporrea directamente a las finanzas y por eso la disminución porcentual en el año 2022. Y en el 2023, unos ingresos de 560 millones de pesos, esto derivado a que la explotación de la venta del chance disminuyó en un 12%, con lo cual evidentemente también las transferencias son menores para EPSA, pero además ese 23% que transferíamos de la explotación de las rifas, pues también se ve reflejado claramente en los porcentajes
en los porcentajes de ingresos. Esto les hago una lectura y es lo siguiente, es una disminución en el chance, obviamente un aumento en el chance ilegal. Somos uno de los departamentos con más red de chances ilegales. Justamente hablamos de este tema con el gerente de Su Suerte la semana pasada, pero además una falta de fiscalización por parte de la entidad. Llevamos 2 años en los que no tenemos supervisor de juegos de azar. Llevamos 2 años en el que hemos descuidado sensibilizar a la gente de comprar rifas legales, pero además un control permanente en las calles. Para un total de ingresos durante este cuatrenio de 2.200 millones de pesos. En esta relación que les hago a continuación, les discrimino uno a uno cuáles son los rubros por los cuales nos ingresaron. Derechos de administración de chance nos ingresaron 102 millones de pesos. Derecho de administración de rifas nos ingresaron 51 millones de pesos. El año pasado emitimos aproximadamente 195 resoluciones de rifas. Frente a la cantidad, yo creo que todos ustedes hicieron campañas en los diferentes municipios y estoy absolutamente segura que cuando llegaban a las plazas de los municipios, lo primero que les ofrecían a ustedes, honorables diputados, era la rifa. Entonces, un porcentaje y un ingreso bastante ínfimo para todas las rifas que vemos en los diferentes municipios del departamento. El incentivo del RASPA, que es el RASPA que vemos en Su Suerte, por 21 millones de pesos. Los caducos de ETSA. ETSA recibe, yo creo que esto fue una gran, por decirlo así, un gran golpe de suerte, y es que el año pasado hubo varias personas que no reclamaron su premio y esos caducos entran directamente a ETSA y por ese concepto fueron 273 millones de pesos. Lo mismo que los caducos del RASPA, que fueron 12 millones de pesos. Los rendimientos del CDTs, aquí había en ETSA hay unos dineros de inversión y el gerente anterior, pues debido a los buenos rendimientos que estaban dando los CDTs, buscando también otra fuente de ingreso, pues puso unos dineros en CDTs y los rendimientos fueron de 51 millones de pesos. La recuperación es de 53 millones de pesos y aquí quiero hacer claridad y es que ETSA cobra los derechos por la explotación de rifas y si el rifero o la persona que pidió la autorización no pagó, pero se hizo la rifa, esos dineros no son reembolsables y por eso es el concepto de los 53 millones de pesos durante los ingresos del 2023 para un total de 560 millones de pesos de ingresos en el 2023. Aquí describimos los giros por la explotación de chance. Las ventas de chance el año pasado fueron 96.000 millones de pesos, de los cuales el 12% de esas ventas son trasladadas a EXA y a los diferentes entes territoriales encargados de la salud, 11.537 millones de pesos fueron transferidos, el 68% de ellos para el ADRES, con 7.845, Colciencias, como les decía, el 7% de esas transferencias, 807 millones de pesos, para la territorial el 25%, 2.800 millones de pesos, y para ETSA casi cerca de los 110 millones de pesos. Durante el cuatrienio, entonces, se le trasladaron a ETSA por explotación de chance 404 millones de pesos. Y así mismo ustedes pueden ver la totalidad de los ingresos a cada uno de los entes territoriales. Los ingresos por explotación de rifas el año pasado, aquí hay que hacer la siguiente claridad y es que ETSA cobra por derechos de explotación de rifas el 14% sobre la emisión de la boletería. 14%
distribuido de la siguiente manera, en los mismos porcentajes con los que se transfiere el chance. El año pasado se transfirieron 742 millones de pesos, 504 para Ladres, 51 millones de pesos para Colciencias, 185 millones de pesos para la Territorial de Salud y para ETSA. Mariana, se te acabó el tiempo, pero... ¿Crees que cuánto tiempo más necesitas? 20 minutos, bueno, 15, dale 15 minutos. Gracias por el tiempo, honorables diputados. Aquí hay que hacer una claridad, y es que el año pasado, del ingreso de ese 14%, no tuvimos por aquello que les hablaba de la interpretación de la norma. Nos entró solamente el 1% por la explotación, entonces el refero paga derechos del 15%, 14% para estas entidades, el 1% para ETSA. La ejecución del presupuesto del año pasado, una ejecución de 670 millones de pesos, aunque lo proyectado eran 875 millones de pesos. Aquí es un llamado, y es que la gerencia anterior tomó la decisión de ahorrarse costos de funcionamiento en los honorarios de los 2 supervisores de juegos de azar y en el analista de presupuesto. Súper importante, queridos diputados, y es decir que yo creo que ninguna gerencia debería ahorrarse costos en funcionamiento de ninguna entidad, máxime cuando llegamos a la entidad y la entidad solamente estaba funcionando con una persona de planta, máxime cuando el capital humano es lo que le da vida a las organizaciones. Una ejecución del 60% del presupuesto, el 59% para el año pasado, precisamente por el tema de la falta de ejecución en funcionamiento, y 200 millones de pesos que dejaron de inversión. Tenían proyectado comprar un vehículo, ETSA no tiene vehículo para hacer fiscalización, pero entiendo que la Junta Directiva negó la solicitud. Para este año, queridos concejales, quiero hacer una claridad en este presupuesto 2024, y es lo siguiente, y es, si bien es cierto, ustedes ven que en el cuadro hay 142 millones de pesos más, tengan en cuenta que esta gerencia tiene 50 millones de pesos menos. Teníamos un presupuesto de 875 el año pasado, y este año lo tenemos de 825. Claramente hay una variación de 142 millones de pesos, pero por la falta de ejecución en el funcionamiento. Entonces, esto lo quiero dejar claro para que podamos pararnos sobre las realidades. En sensibilización y visualización se hicieron 3 campañas durante el cuatrenio, una que se llama Que no le vean la cara, la otra que se llama Juegue Legal, y la otra que incentivaba la no compra de boletería de bienes usados. Para este fin, se realizaron 13 jornadas de sensibilización en los diferentes municipios del departamento, en La Dorada, en Chinchiná, en Marquetalia y en diferentes municipios. Aquí les puedo mostrar un registro fotográfico de lo que fue las jornadas. Y una relación de las visitas que se hicieron 950 visitas a los puntos de su suerte, en los que se verifican las condiciones del contrato de la concesión, 27 visitas a los municipios para sensibilización, 5 reuniones con diferentes secretarios de despacho. Ustedes pueden notar que dentro de las visitas hay visitas de sensibilización, pero no hay visitas de fiscalización y control. Dentro de los medios con los cuales cuenta ETSA para la visibilización es la página web. Cuenta hoy con todos los requerimientos de transparencia de acceso a la información, 2 redes sociales o presencia en 2 redes sociales, en Facebook e Instagram. Realmente muy precaria la interacción que tenemos en nuestras redes, y ahí está uno de nuestros retos como gerentes. En los procesos institucionales, quiero pasar rápidamente, hablamos de seguridad y salud en el trabajo.
se hicieron las capacitaciones en esto, se formaron las brigadas reglamentarias, pero hay 3 conclusiones fundamentales y una es un plan de aseo dentro de la organización, la segunda es canalizar unas redes eléctricas y la tercera es ofrecerle confort a nuestros funcionarios. Me gustaría hacerle una gran conversión a las instalaciones de ETSA. Yo creo que las entidades corporativas se forman a través de lo visual, de valores visuales, de la atención al cliente y de un trabajo muy arduo del equipo de trabajo. Pero para que esto suceda hay que ofrecerle condiciones al equipo de trabajo y condiciones a nuestro capital humano. En el plan institucional de capacitaciones hicieron capacitaciones en control interno, en seguridad, salud en el trabajo, en jurídica, en financiera, y el equipo recibió pues una serie de capacitaciones con un cumplimiento del 100% en este indicador por parte de la entidad. Control interno, ya les contaba que era por concurso de méritos. En el control interno tenemos todas las auditorías al día, los planes de las auditorías y los informes que se deben presentar están acordes a las fechas. En este momento la entidad no cuenta con planes de mejoramiento vigentes para este ítem. En logros de seguridad informática podemos hablar de muchos, pero voy a destacar sobre todo 2, y es el tema de el acceso a la información. Tenemos la certificación del MITIC por acceso a la información y transparencia, y uno adicional, y es que en este momento tenemos una protección de los equipos de los sistemas operativos de los equipos de ETSA. En tema de atención a PQRs se emitieron cerca de 200 resoluciones, el 100% de los PQRs contestados, y cumplimos con la normatividad que dice que toda entidad pública debe tener una persona o una dependencia a cargo de atención al cliente. En temas de transparencia, el FURAC estamos en un cumplimiento del 69% de 2022, en el 2023 estamos por rendirlos en los tiempos estipulados. En el tema de la Contraloría General tenemos un cumplimiento del 89%, estamos en los tiempos estipulados para presentar, y en el ITA, con la página de acceso a la información, tenemos un cumplimiento del 99%. Tenemos 3 procesos jurídicos administrativos en contra de ETSA, todos ellos por su suerte. Tenemos 2 procesos administrativos, 2 procesos laborales, en el que uno ETSA es la demandada y ETSA es la demandante, y 12 procesos en los cuales está ETSA como víctima de la actividad ilícita de chance y rifas ilegales. Estos son los procesos, honorables concejales, que les hablaba. Por último, y yo creo que esta sería la parte más retadora de esta presentación, y es que quiero contarles un poco cuáles son nuestros retos durante estos próximos 4 años y sobre todo durante el 2024. Por lo tanto, los invito a ver el siguiente video. Incrementar las transferencias para la salud y la ciencia por medio de la venta legal de chances y rifas en el departamento. No es menor la responsabilidad que nos ocupa en ETSA. No puede serlo. Cuando hablamos de garantizar e incrementar las transferencias para la salud y la ciencia por medio de la venta legal de chances y rifas en el departamento. Hola, soy Mariana Gómez Zuluaga, gerente de la entidad. Desde el mismo momento que asumí este honor, estoy trabajando con mi equipo por el bienestar de los caldenses y el de todo el departamento. Bajo este ideal, planificamos 4 ejes de acción para los próximos 4 años, en respuesta a las necesidades que detectamos en nuestro diagnóstico. 1. Eje organizacional. Ajustaremos nuestra estructura, así como nuestro manual de funciones. 2. Eje de planificación. Planificaremos todas las estrategias para mejorar e intensificar los controles de venta de chances y rifas en el departamento.
3. Eje comunicacional y relacional. Trabajaremos por el posicionamiento institucional de ETSA y su visibilidad para que sea reconocida por todos los caldenses. 4. Eje de evaluación. Nos apoyaremos en la precisión de los datos para una mejor toma de decisiones, potenciando lo bueno y detectando las oportunidades de mejora. Y así le daremos un antes y un después a la organización, amparados en una única filosofía: lo que es bueno para ETSA es bueno para Caldas, porque cuando se juega legal, el premio mayor es para los caldenses. Muchos retos, honorables diputados, para estos 4 años, retos desde la gerencia, retos desde la parte profesional y personal. Me he caracterizado por ser muy apasionada en lo que hago y eso quiero hacer con ETSA. Que la gente se llene de pasión por ETSA, que la gente se llene de pasión por contribuirle a la salud de Caldas. Bajo ese sentido, nos propusimos 4 ejes, obviamente todo está en construcción. Recuerden que llevo unos ciertos 20 y algo de días en la gerencia, pero no quise venir solamente con el informe, sino que quise venir con los retos que tengo como gerente. Y fueron 4 ejes: el organizacional, el de la planificación, el comunicacional, relacional y evidentemente el de la evaluación. Todos los procesos necesitan ser evaluados. En el eje organizacional, ETSA tiene una planificación estratégica viejísima, paquidérmica, de hace muchísimos años. Ningún gerente se ha preocupado por hacer una planeación estratégica que le haga honor a la empresa departamental para la salud. De hecho, la visión hoy se vencía el año pasado y lo primero que tenemos que hacer es volver a planificar estratégicamente la organización desde el gobierno corporativo. Obviamente, hacer una actualización de cargos. Tenemos los cargos y las funciones contemplados en la ordenanza 624 desde el 2008. No tenemos mapa de procesos, no tenemos flujogramas, y la idea con el eje organizacional es poder organizar la casa. El siguiente eje es el de la planificación y diría yo misional. Necesitamos incrementar los ingresos a través de la fiscalización y la sensibilización. 2 focos importantísimos durante estos 4 años: fiscalizar y sensibilizar, hacer control y decirle a la gente por qué es tan importante que la rifa que compren sea legal, porque es tan importante tributar. El posicionamiento organizacional, que ETSA no siga siendo una desconocida para los caldenses, ni mucho menos para nuestros públicos de interés, y la implementación de estrategia de gobierno corporativo dentro de la organización. En el tercer eje, que es relacional y comunicacional, queremos hacer una caracterización de los públicos de interés desde lo comunicacional. Tenemos varios grupos de interés que no están definidos, más que definidos, no están caracterizados. No es lo mismo comunicarnos con un rifero que comunicarnos con la sociedad en general, y por eso es que necesitamos hoy ponerle el foco y hacer uno de nuestros ejes, la comunicación y el relacionamiento con nuestros grupos de interés. Y el último eje, que es el eje de evaluación, es que queremos gestionar basados en la evidencia. Comparar qué estamos haciendo bien, qué no nos está funcionando, sobre todo el tema de fiscalización y control, qué hay por mejorar y qué deberíamos cambiar definitivamente para que los indicadores de ETSA sean los mejores en este cuatrenio. Les agradezco muchísimo el tiempo, gracias a ustedes, insisto, por permitirme este espacio y por permitirle a ETSA poder mostrarse ante ustedes la realidad y los retos que tenemos para este cuatrenio. Gracias, honorable presidenta. Gracias, doctora Mariana. Si quieres, toma asiento. Por supuesto. Mientras tenemos la intervención de 2 diputados como voceros y ya si hay alguna respuesta, entonces vuelve a pasarle la tril. Bueno, muy buenos días nuevamente para todos. Doctora Mariana, muchísimas gracias por su exposición. Tendremos entonces a continuación las intervenciones de 2 diputados voceros. Damos entonces inicio con el diputado Jorge Hernán Aguirre como vocero del Partido Liberal. Diputado, tiene 20 minutos, adelante. Buenos días para todos, todas y todes.
A la señora presidenta, un saludo respetuoso a nuestra colega que ayer, al igual que otros compañeros en Sopía, pues pudimos compartir un espacio importante, pero a Karen como anfitriona ayer, muchas gracias. Las colaciones que nos ofreció, de verdad muy ricas, tierra hermosa que queremos mucho. Un saludo obviamente a los demás colegas, a los demás compañeros y compañeras de la corporación, al señor secretario de despacho, a la doctora Mariana Gómez, hoy al frente de la empresa departamental ETSA, a su equipo de colaboradores, a los compañeros y compañeras de esta corporación y a las personas que nos ven y nos escuchan, órganos de control que vienen hoy delegados acá, nuestro delegado de la Contraloría, el doctor Rubén, periodistas, medios de comunicación y comunidad en general. Es de la usanza para este diputado participar de algunos asuntos que, o por la historia, o por especialmente querer que los procesos mejoren desde lo que uno humanamente puede aportar, haga este tipo de intervenciones. Seré absolutamente respetuoso con las reglas de juego que puso la mesa directiva para fijar las líneas en cómo se deberían presentar los informes, pero sí creo que este será el abrebocas no solo, como lo decía ahorita la doctora Mariana, para quienes hoy ya llevan un mes como corporados, pero que somos todos en igualdad de condiciones, no importa la antigüedad. Aquí somos diputados y diputadas y pues cada uno hará la tarea de mirar en qué momento y de qué manera conoce más a fondo o no las respectivas entidades. En mi caso, haré algunos comentarios sobre el informe, unos que tienen que ver con el plan de acción y el futuro de esta dependencia y otros que tienen que ver con el proceso del cuatrenio, que desde ya pues advierto, hay algunas diapositivas o imágenes dentro del informe que hubiese sido mejor que hubiera sido un cuadro comparativo de los 4 años del gobierno de Luis Carlos Velázquez. En alguna de las páginas, porque no están foliadas, pero voy a hablar del tema de ingresos, creo que la gerencia sí se debe detener más a revisar el por qué esa variación negativa del 15%. Y yo invito inclusive, señora presidenta, que si lo tienen que sustentar algunos de los funcionarios por la línea profesional que tengan, yo entiendo que cuando se está al frente de una entidad uno no tiene por qué saber toda la información, y ahí hay personal y profesionales que llevan mucho tiempo vinculados, pero yo creo que esa variación negativa nos tiene que llamar la atención, inclusive debe tener algunas explicaciones y qué sucedería a futuro, ¿cierto? Soy del creer que el folio de la página siguiente que habla de ingresos 2023, donde habla de año recaudado y siguientes, debe tener una mayor explicación, porque es que a veces ha tenido eco en estas corporaciones de que cuando viene ETSA, en su momento cuando venía la unidad de gestión de riesgo, o cuando vienen algunas dependencias, son poco relevantes. Esta es tan relevante que maneja unos recursos importantes. Recuerden ustedes qué ha pasado en el momento de la adjudicación del proceso de chance que ha llegado hasta instancias judiciales, pero fuera de eso es tan relevante porque estamos tocando nada más ni nada menos que recursos de la salud, una de las líneas gruesas que en un Estado social y democrático de derecho tenemos, especialmente salud y educación. Entonces yo creo que este folio, esta página, requiere mayor explicación. Yo creo que requiere detenimiento en la que sigue en la explotación de chance un análisis 2022-2023 con esa variación de 97.000 a 96.000 millones de pesos. Eso requiere una explicación con mayor grado de atención. En lo que tiene que ver con giros por explotación de rifas 2023, especialmente el 2021 tiene una variación muy alta. Verbigracia, en el caso de ingresos brutos del 14% de derechos de explotación y rifas,
el 2020 trae 394 millones de pesos, pero en el 2021 pasa a 1.901 millones de pesos. Esa variación tan alta, en el caso específico de 4 columnas, donde las variaciones son muy significativas frente al año anterior, al año 2020, yo creo que eso requiere una explicación. En cuanto a la ejecución de los gastos, necesitamos mirar los 4 años, no solo el 2023. O sea, necesitamos ahí, yo creo que se quedó corto el informe y necesitamos revisar ese tema. Máxime que en la página siguiente, cuando habla de presupuesto para el 2024, hay una variación del 17.21% de aumento, de una variación absoluta del 142 millones de pesos. Entonces, sí soy del creer que requerimos, o en este momento, o en otro momento, señora Presidenta y mesa directiva, honorables diputados, que la gerencia de la entidad nos anexe, nos agregue, nos desglose información adicional. Ya llegando al final del informe, en lo que tiene que ver con transparencia, me llama la atención cómo ha venido bajando el cumplimiento en rendición y revisión de cuentas en cuanto al tema de la Contraloría. 2020 93.0, 2021 aumentó a 96.2, 2022 baja a 89.4 y está pendiente por rendir 2023. Entonces, ¿qué necesitamos ahí? Este es el momento de saber, pues, por qué están sucediendo ese tipo de cosas y por qué están empezando a tener dificultades con la Contraloría. En procesos judiciales, insisto, quiero ser absolutamente respetuoso, yo no estoy aquí para choques con la mesa directiva, son mis compañeros y voté por ellos, pero sí invito a que cuando lleguemos aquí a traer información sobre procesos judiciales, haga como los juzgados laborales, a veces dar un poquito de extrapetita, eso no sobra, no se ciñan solamente a cosas a rajatabla, ¿cierto? Ese tema de dura lex el lex, no se peguen de eso. Sería muy bueno cuando nos hablan de procesos judiciales, fuera de la información que hablan del proceso 1, proceso 2, que uno supiera no solo quién es el demandante y el demandado, sino un resumen de los hechos, la cuantía, o sea, las pretensiones en esa cuantía, qué etapa están y si ya ha habido fallos o no, especialmente en aquellos procesos donde el demandado es el departamento o específicamente ETSA, entendiendo que las demandas ahí pues pueden tener un golpe de darse negativas para la gobernación, para ETSA, podría ser un golpe duro en las finanzas. En cuanto a los retos 2024 y ejes de acción, yo no quiero, doctora Mariana, usted me conoce hace mucho rato, que me lo tome a mal, pero yo la voy a invitar a que cuando vuelva usted aquí y nos hable de 4 elementos que están ahí muy importantes y que si usted ya los está hablando es porque algo tiene detectado, pero como dicen los abogados, dadme las pruebas y yo os daré el derecho. No venga a decirnos que hay que hacer una modificación de estructura si no nos trae un estudio previo. No nos venga a decir que hay unas falencias si usted no nos anexa el informe de empalme donde nos muestren las falencias. No venga a decirnos que usted va a hacer algo, porque lo primero que tiene que hacer es un cabildeo para que se lo aprobemos, porque para que usted modifique la planta tiene que hablar mínimo con 8 de 14 aquí, o sea que eso primero lo tiene que charlar aquí con quienes decidimos eso. Eso no es como usted lo plantea ahí. De pronto eso en otras instancias se manejaba así, aquí es diferente. Esta corporación, aquí hay personas que tienen 16, 18 mil votos, 20 mil votos, otros con casi 200 mil como Luis Roberto. Y aquí no es un consejo, esto es una asamblea. Y aquí muchos tienen o tenemos votación por encima de congresistas. Entonces yo la invito, doctora Mariana, a que si usted va a empezar a hablar de reorganización, reestructuración, modificación de planta, modificación de ordenanza, tome aire y siéntese a charlar primero, que aquí hay actores políticos que nos gusta explicadito, yo soy uno de ellos. Entonces, en ese, yo la invito a que se siente con mesura, invítenos a una aromática y nos sentamos a revisar a ver para dónde es que va usted con este tema, porque de resto, en mi caso, yo no le voy a aprobar absolutamente nada sin saber realmente
¿Cuáles son los antecedentes? ¿Qué fue Hoy no hay un informe de empalme que usted nos diga acá qué fue lo que encontró, cuáles son los problemas. De persistir esos problemas, ¿qué daño le harían a la entidad? ¿Cierto? Yo hago parte de los diputados que aprobamos la planta actual y yo tengo que defender en parte mucho de lo que aprobé, porque hoy está funcionando. Entonces, si yo me equivoqué en eso o está funcionando mal, a este diputado usted le debe demostrar por qué nos equivocamos y qué es lo que tomamos, porque es normal que el ser humano se equivoque. Yo me vivo equivocando permanentemente, pero esos errores hay que demostrarlos. Entonces, en lo que tiene que ver con ese plan de acción y en la reestructuración, que a mí me preocupa demasiado, es que cuando hablan de reestructuración, yo la quiero invitar a algo y tómenmelo para bien. Hay que construir sobre lo construido, pero cuando uno llega con el síndrome de Adán, que cree que atrás no veo nada, es muy complejo. Entonces, siéntese con el COSBI, siéntese con el Consejo de Gobierno, siéntese con el jefe suyo que es el gobernador, con los jefes políticos suyos y luego siéntese con los que aquí tomamos decisiones para saber si todas esas buenas intenciones van a poder tener eco en el tiempo que usted esté en ese despacho. Finalmente, a mí me gustaría saber quiénes son los que han estado y están o van a estar como personas externas que integran la junta directiva. No nos oculten esa información. Si esas personas se someten a estar en una junta, pues es bueno conocerlas, quiénes son, ¿cierto? Entonces es bueno saber eso. Me llama la atención el tema de que el gerente sea quien ejerza la representación judicial. Si eso es así y no es abogado, yo quiero que usted o uno de los jurídicos nos explique cómo lo puede hacer, ¿cierto? Me llama la atención que una entidad descentralizada, que a la luz de ley 489, inclusive si no da rendimientos, pues aquí hay personas que conocen demasiado de eso, sabe qué le sucede a una entidad pasados 2 años cuando tiene un ejercicio negativo, pero también es mandar el mensaje de que si son autónomos tienen que tener su propio apoyo jurídico. Y noto en el informe que al parecer desde la Secretaría Jurídica pueden haber personas ahí respaldando el ejercicio jurídico. Si estoy equivocado me lo aclaran. Pero sí quiero saber el por qué puede haber personal del Ejecutivo apoyando procesos en una entidad que es autónoma, que puede que esté vinculada, adscrita al gobierno departamental, pero tiene que tener un ejercicio propio. No tiene abogado de planta, hay que revisar eso si eso está dentro de los sueños que usted tiene de la modificación a la estructura. Los abogados que han estado, más adelante háblenos de la continuidad de ellos, si van a seguir o no en lo que tiene que ver con la defensa judicial. En cuanto a los contratistas, eso era importante tenerlo, objeto, plazo, valor, adiciones, eso hay que tenerlo porque necesitamos, máximo que usted nos está diciendo que va a reestructurar, entonces necesitamos a ver quiénes son los que ha habido y cómo les ha ido allá, ¿cierto? Si es una entidad descentralizada, si es una entidad autónoma, yo la invito a que inclusive en eso que usted hoy está planteando y que otros no han tenido, trate de apoyarse en planeación para que, así como está el DAXBOAR, así como está ahí una herramienta de seguimiento al plan de desarrollo, denle la posibilidad a quienes miramos las herramientas para hacerle seguimiento a ustedes, a lo que les aprobamos, a lo que queremos interpretarle al ciudadano, ayúdenos a crear una herramienta ya, apóyese, no sé cómo, para que nosotros a través de la visión de plan de desarrollo sepamos sus metas a futuro y podamos, sin necesidad de mandar derechos de petición, cómo está cumpliendo usted las diferentes metas. Hay un tema sobre variación de ingresos que, como lo dije ahorita, para mí es importante que usted haga o quien corresponda a la parte financiera de pronto un análisis más detenido y especialmente ayúdenos, que hay algunos que aquí no somos financieros, somos abogados, ¿cierto? ¿Cómo se compone el presupuesto? ¿Cierto? O sea, desmenúcenos cómo se compone el presupuesto de esa entidad, pero también cómo se lo gastan, ¿cierto? Inicialmente, señora Presidenta, pues ahí hay otras cosas que se desprenderán de las respuestas que nos den y ya miraremos si nos inscribimos para segunda ronda. Gracias, señora Presidenta. Muchísimas gracias, diputado. Continúa con el uso de la palabra el diputado Jorge Carmona como vocero del Partido Conservador. Diputado, tiene 20 minutos. Adelante. Muchas gracias a la mesa directiva, presidente. Un saludo muy especial a todos mis compañeros diputados, a quienes nos acompañan hoy en el recinto de esta corporación, medios de comunicación.
Doctora Mariana, sin duda alguna, viendo el informe que usted nos presenta, tiene varios retos en una entidad que es pequeña, pero que tiene un fin misional bastante importante y fue creado desde que se comenzó con esta ley que empezó a manejar todo el tema de monopolio rentístico del chance y juegos de azar, que ha tenido modificaciones constitucionales bastante importantes y que finalmente su único objetivo es cumplir las necesidades del Estado, sociales, en temas específicamente de salud y de ciencia, que es finalmente hacia donde va dirigido este presupuesto. Yo creo que los retos, además de empezar a controlar y a manejar la ilegalidad, que sin duda alguna es uno de los grandes temas, pero que también propone un tema social muy importante, que muchas familias también viven muchas veces del chance ilegal y que eso hay que empezar desde su entidad, que es la encargada de controlar este tipo de situaciones. ¿Cómo podemos hacer que la entidad sea una entidad mucho más social y pueda tener la capacidad de llegar también a ese tipo de personas que subsisten de este chance? Porque leía yo un artículo de un periódico que se pierden cerca de 139 millones de pesos de chance ilegal para la salud de los caldenses. Es una cifra que podríamos pensar que es poca, pero que sin embargo es importante para la salud. Y ahí empiezan, lo contaba ahorita con el doctor Luis Roberto, y es que a la Dirección Territorial de Salud le llega muchísima plata. No solo del Sistema General de Participación, sino también de los ingresos brutos y de las ventas del chance en este departamento. Y ahí queda una pregunta muy importante, y es si la platica que llega a la territorial se la están gastando finalmente en burocracia, que es yo creo que lo que vamos a escuchar cuando llegue la Dirección Territorial de Salud. Pero finalmente, para hablar de su entidad, hay varias cosas que tengo y que estoy en concordancia con lo que decía el profesor Aguirre frente a algunos temas de su presentación. La primera, la verdad es que en gastos de funcionamiento de los contratos que usted nos presentó, que son muy pocos la verdad, el valor anual fueron 155.406.978 pesos, en relación con los gastos de funcionamiento total, que fueron cerca de 670 millones, que fueron lo presupuestado, pero que no se ejecutaron el resto. A mí sí me gustaría saber más desmenuzadito, más claro, mucho más concreto en qué se va el gasto de funcionamiento de la entidad, para poder comprender finalmente por qué la prestación de los contratistas es muy baja y el resto en qué se gasta este dinero. Lo segundo, hay una pequeña pero importante, en lo público uno tiene que ser muy claro y muy correcto a la hora de dar cifras, y en donde dice ingresos 2023, no son 561 millones, acá acabo de hacer la cuenta matemática, sino 565 millones, eso es importante que lo arreglen por temas de presentación ante entidades de control, etcétera, para que no tengamos estas diferencias presupuestales. Y un tema bastante preocupante, y es que la mayor cantidad de presupuesto de ingresos que les llegan a la entidad vienen de los caducos. Es decir, si la gente reclama el premio, la entidad empieza a desfinanciarse de una manera que hay que empezar a revisar de cómo puede mejorar o cuál va a ser la capacidad financiera y la estrategia económica para poder que si en algún momento se empiezan a reclamar más los premios, la entidad no se vaya a ver desfinanciada en sus presupuestos. Otro de los temas es que no me queda muy claro en la presentación finalmente el presupuesto definitivo del año 2023, porque por un lado tengo los ingresos que ustedes nos presentan, que son de 565 millones, en otro lado veo un presupuesto definitivo de 875 millones, en otro lado veo un presupuesto de 683 millones, es decir, yo sí les solicitaría que nos entregue un informe mucho más completo de las finanzas del año anterior, porque ese va a ser el inicio y esa va a ser la realidad de cómo usted va a recibir la entidad y finalmente cómo va a empezar a ejecutar el plan que usted tiene planteado para este año. Tiene una gran responsabilidad porque finalmente su dependencia tiene un fin misional, como lo dije al inicio, bastante relevante para este departamento y para la salud de los caldenses, y no puede ser menor, aún siendo una entidad muy pequeña. Pero el llamado es igual al que decía el profesor Aguirre, y es que las empresas industriales y comerciales del Estado, Presidenta, tienen que presentarle a esta corporación documentos mucho más completos. Así como las secretarías lo tienen que hacer, las empresas industriales tienen que hacerlo, porque es esta asamblea la que la creó. Estas asambleas fueron las encargadas de en ordenanza crear todas las entidades comunificales y las demás
entidades que hoy tienen a cargo el departamento de Caldas, es decir, que hoy necesitamos tener datos mucho más completos, cifras mucho más claras y sin errores técnicos que finalmente pueden demostrar muchas veces improvisación en muchas cosas. Entonces yo sí les pido a ustedes que nos presenten las cosas un poquito más claras y concretas para informarle a los caldenses, quienes finalmente son nuestros jefes, cómo debe ser finalmente o cómo se están destinando los recursos públicos y hacia dónde se están yendo. Así que muchísimas gracias, presidenta, y muchas gracias, doctora Mariana. Le voy a regalar una interpelación, presidenta, al diputado Rubén Darío. Claro que sí, 3 minutos. Muchas gracias, presidenta. Igualmente, muchas gracias, doctor Carmona. Quiero enviar un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan, igualmente a la doctora Mariana y a todo su grupo de trabajo. A mí me da mucha alegría, doctora Mariana, pues que usted haya sido asignada a este cargo, a ser la gerente de EXA, porque yo creo que usted lo ha dicho, que no quiere que sea una empresa de segundo nivel del departamento. Yo creo y confío en usted. Usted ha sido siempre una mujer muy trabajadora, una mujer que yo toda mi vida la he admirado mucho, desde que la conozco la he admirado, y por eso tengo confianza que las cosas le van a salir muy bien. Yo siempre he dicho, yo creo que el único problema suyo, doctora, es que a usted, como se dice, le ha tocado que bailar con la más fea, como la que acabó de pasar, y ahora igualmente, pues porque, como siempre lo he dicho y siempre lo decíamos desde campaña, este gobierno tiene la sombra del presidente Petro, el presidente de los pobres, que hasta esta semana apenas se dio cuenta que más del 50% del acueducto de Quibdó de Chocó es el agua que llueve todos los días llueve en Chocó, y más del 50% tienen esa actividad, o el acueducto se proveen en esta situación. Doctora Mariana, hay temas muy importantes. Yo creo que usted, que es una persona que escucha, que sabe tomar determinaciones, porque yo creo que usted es una persona muy profesional y muy capaz. Yo le admiraba mucho, y todos sabemos el tema de la problemática con el chance ilegal, y yo le admiraba mucho al doctor Carlos Alberto Ramírez, el tema de que yo veía mucha gente, porque uno que es de calle, uno veía mucha gente vendiendo la rifa ilegal, uno veía mucha gente vendiendo el chance ilegal, y a mí me encantaba cuando ya los veía vendiéndolo a uno, porque como usted lo ha dicho, lo primero que le ofrecen a uno en un pueblo es el chance o la rifa ilegal, y ya los veía ellos legalizados. Yo creo que el doctor Carlos Alberto, y ojalá usted siga en esa misma tónica, que escuche y que trate de negociar, porque es que muchas veces uno no es un buen negocio usted llegar y no es que me voy a poner a este otro a trabajar, no, tenemos que trabajar todos. Y la única forma de acabar con el chance ilegal es que su suerte, que es la empresa contratista, que miren a ver cómo, o sea, en un negocio todos tienen que ganar. ¿Por qué el chance ilegal gusta más? Pues porque el vendedor gana más, el apostador gana más. Entonces eso es lo que nosotros tratamos de combatir, y lógicamente seguir haciendo los operativos y las acciones pues que nos lleven a contrarrestar este tema de estas apuestas ilícitas. Entonces, doctora, quería intervenir para decirle que este diputado cree en usted, que usted es una excelente profesional, que me alegra mucho que esté ahí y que estoy seguro que va a hacer las cosas muy bien. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Doctora Mariana, tiene entonces usted otros 10 minutos para dar respuesta. Lo que pueda responder ahora, aquí lo responde, por favor, y si no, lo otro no lo hace saber, que lo puede enviar por escrito. Muchas gracias, honorable presidenta. Gracias a los honorables diputados que intervinieron. Para dar respuesta al honorable concejal Aguirre, yo de antemano le presento excusas. Quisimos dar un informe en el que pudiera ser más digerible las cifras para ustedes y para todos, no en ningún momento insultando la inteligencia de ustedes, por supuesto, sino que fuera
un informe un poco más diáfano para que pudiéramos hacer la interpretación durante la plenaria. Sin embargo, y de acuerdo a su solicitud de honorable diputado, le haremos llegar a sus respectivos correos y de manera física la explicación de cada uno de los estados financieros que hemos presentado hoy en la honorable corporación. El estado de los ingresos, el estado de los gastos, en qué se invirtió el presupuesto del año pasado, cuáles fueron los rubros, los diferentes rubros en los cuales se invirtió, pero además cuáles son las diferentes honorarios y salarios de los cuales se habla en el presupuesto de funcionamiento y, por supuesto, el plan de adquisiciones debidamente detallado para que ustedes puedan ver con especificidad el estado financiero de la entidad. Esa variación del 15%, honorable diputado, por supuesto se la haré llegar por escrito, discriminado por qué esa disminución del 15% en la explotación, sobre todo en la explotación de chance, que se ve reflejado en ese 15%, y le haremos pues la discriminación correspondiente con respecto al tema. También la comparación de la ejecución de los gastos de inversión y de los gastos de las inversiones, asimismo como de los ingresos durante estos últimos 4 años. Importante, querido diputado, y es lo siguiente: cuando yo hablo de reestructurar, entiéndase, la palabra reestructurar es mejorar. Hoy tenemos un organigrama en diseño en el que dependen unos cargos de otros, con lo cual la estructura no está desde los estatutos planteada así, y cuando me refiero a la reestructuración es que hay que hacer un diseño del organigrama correspondiente a lo que hoy tenemos dentro de la entidad. Lejos de toda realidad sería pasarme por encima de ustedes, honorable corporación. Soy muy respetuosa y creo que todos en estos cargos de directores y secretarios deberíamos ser muy respetuosos con la junta directiva del departamento. Entonces está lejos de cualquier realidad yo cambiar la estructura orgánica de la organización, que se da mediante una ordenanza, evidentemente aprobada por la honorable asamblea. A lo que me refiero con la reestructuración es que hay que hacer unos flujogramas, hay que hacer una diagramación de procesos que actualmente la entidad no cuenta con ellos de acuerdo a la ordenanza ya estipulada. Y en el caso eventual, honorable concejal, que se planteara desde esta gerencia cambiar la estructura por una necesidad tan importante como es tener un jurídico dentro de la planta de ETSA, claramente, y estoy absolutamente consciente que son primero ustedes y la junta directiva quien deben enterarse de esas intenciones. Con respecto a la pregunta que nos hace, honorable diputado, respecto a la asesoría jurídica, no hay ninguna persona de la Administración Central de la Gobernación de Caldas asesorando un ente descentralizado. Nuestro asesor jurídico es contratado por prestación de servicios, el doctor Oscar, y hasta el momento, por lo menos este año, nosotros no contamos con ninguna asesoría por parte de los abogados de la gobernación. En junta directiva, cuando usted nos pregunta cuáles son esos otros 2 miembros de la junta directiva, quiero contarle, honorable diputado, que es un periodo por 2 años. Esos 2 miembros del sector privado ya se les venció, digamos, su periodo, y esta profesional y la gerencia de ETSA le ha pedido al señor gobernador que nos nombre esos 2 miembros privados, pero aún no hemos recibido respuesta. Estamos a la espera de que el señor gobernador nos designe las personas. Usted sabe también, diputado, que la representación de esta junta directiva es ad honorem, precisamente por la calidad de recursos que tenemos en la entidad. Daremos también llegar a su correo, a los correos de los honorables
diputados toda la relación de los contratistas, así como su forma de contratación, la forma de verles, cómo se les pagó sus honorarios, y asimismo, diputado, le haremos llegar la descripción de todos los procesos jurídicos que tenemos en la entidad, cuáles son las cuantías, cuál es el motivo demandado, pero quería hacerle la claridad, y es que en el informe hay un breve resumen del motivo, y lo que no contiene es la cantidad o el recurso demandado, por lo cual le haré llegar a toda la corporación el informe absolutamente detallado. Diputado Jorge, estaremos siempre atentos. Yo creo que uno no puede perder una frase que decía un pensador, es que quien no puede ser buena persona no puede ser buen profesional, y yo creo que aquí hay una realidad, y la realidad es que muchos de la gente en los municipios y de la gente que recién se migra, de los campesinos que se migran a las urbes, muchos de ellos se ponen a vender chance o se ponen a vender boletería, y aquí cojo las palabras del diputado Rubén, y es que nuestro trabajo no será perseguirlos, ni mucho menos judicializarlos. Nuestro trabajo será reeducarlos para que en la proporción que sea justa le paguen los dineros al departamento y obviamente le paguen los dineros a la salud de los caldenses. Con el tema de los gastos, honorable diputado, lo mismo que el doctor Jorge, estaremos haciéndoles llegar discriminado cómo está invertido el presupuesto durante el 2023, cómo está proyectado de manera discriminada el presupuesto 2024, que ahí aprovecho para darle la cifra final del presupuesto 2024, que son 825 millones de pesos. Y por último, al honorable diputado Rubén, muchas gracias por su reconocimiento. Espero no defraudar la confianza que ha depositado el señor gobernador. Creo que es un reto muy grande para Mariana como profesional, como persona, pero seguramente lo sabré llevar de la mejor manera, y estoy para servirle a todos ustedes. Mi invitación y la invitación de esta gerencia es hacer equipo, a mejorar lo que haya por mejorar, a cambiar lo que haya que cambiar, obviamente desde que la ley lo permita, desde que ustedes lo permitan. Les agradezco, y todas las respuestas que exigen ser enviadas por escrito las haremos llegar lo antes posible. Muchas gracias, señora presidenta, muchas gracias a ustedes, honorables diputados. Gracias a usted, doctora Mariana, por asistir a nuestra invitación, por las respuestas. Esperamos entonces el correo, que lo puede enviar a la Secretaría, al correo de la Secretaría. Continuemos, por favor, señor secretario, con el orden del día. Cuarto punto del orden del día, lectura de correspondencia. Permítame, señora presidenta, con su venia, dar lectura a la correspondencia radicada en la Secretaría General. Manizales, 24 de enero de 2024. Señores, Asamblea Departamental de Caldas, cordial saludo. La Asociación de Organizaciones Sociales de Caldas, fungiendo como asesora del sector informal de Manizales, eleva invitación formal a la Honorable Asamblea Departamental de Caldas para acompañar, en calidad de invitados, a la realización de la sesión en el Consejo Municipal de Manizales, en donde se debatirá sobre la construcción de la política pública del sector informal el jueves 8 de febrero de 2024, desde las 9 a.m. Un tema urgente para dar garantía al derecho a la ciudad, en el que ustedes tienen experiencia al aprobar la ordenanza 100 sobre trabajo digno y decente. Si bien entendemos que legalmente no se puede sesionar o inmiscuir entre ambos cuerpos colegiados, el llamado a acompañarnos es para construir y participar como ciudadanos en temas trascendentales que permitan avanzar como capital en los planes de ordenamiento socioadministrativo, en lo municipal como departamental. Esperando una respuesta positiva y agradeciendo la atención prestada, Bernardo Berrío Patiño, representante A2, cédula y teléfono y correo. Queda abierta la invitación, y es claro, pues como dice ahí, que nosotros no podemos sesionar de manera conjunta, pero podemos asistir pues al consejo. Pasando a otro tema de correspondencia, señora presidenta, me permite dar lectura a la siguiente comunicación. Manizales, 26 de enero de 2024, señores Consejo Nacional Electoral Bogotá, señores Registraduría Delegada Departamental Manizales, asunto, declaración política, nuevo liberalismo en Caldas. Cordial saludo. Conforme al mandato señalado por la Ley 1909, artículo 6,
y a su vez por las disposiciones contenidas en los estatutos del Partido Nuevo Liberalismo, particularmente en su artículo 42, numeral tercero. El Comité Territorial del Partido en Caldas, a través de sus voceros y previo visto bueno de la Dirección General, nos permitimos manifestar a través de la presente la voluntad de declararnos en independencia al Gobierno departamental, siguiendo las recomendaciones que la bancada le expusieron al Comité Territorial. Atentamente, Juan Sebastián Gómez González, representante de la Cámara por Caldas, integrante del Comité Territorial en Caldas, Partido Nuevo Liberalismo. Hugo Alberto Poveda Castañeda, integrante del Comité Territorial en Caldas, Partido Nuevo Liberalismo. Igualmente me permito anunciarles que el diputado Luis Alberto Giraldo Fernández ha adjuntado o ha llegado a la Secretaría la resolución o la directiva más bien 023 de 2024, donde la Dirección Nacional del Partido define la postura política. Continuando con la correspondencia, Bogotá, Distrito Capital, 26 de enero de 2024. Honorable Mesa Directiva, Asamblea Departamental de Caldas, referencia, comunicación de la declaración política contemplada en el Estatuto de Oposición. Reciban un cordial saludo, honorables miembros de la Mesa Directiva. De manera atenta me permite comunicarles que la Dirección Nacional del Partido Político Mira, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1909/2018, por medio de la cual se adopta el Estatuto de la Oposición Política y algunos derechos a las organizaciones políticas independientes, en sesión del 24 de enero de 2024 decidió que la declaración política de la bancada del Partido Mira en esa honorable corporación frente a la Administración de la Gobernación de Caldas, periodo constitucional 2024-2027, es del Gobierno. Agradecemos la atención prestada. Cordialmente, Olga Maritza Silva Gallego, representante legal. Igualmente, señora Presidenta, honorables diputados, nos llega una comunicación del Partido Liberal, aunque previamente en otra sesión ya había sido leída la comunicación. Esta viene referendada con la, o respaldada más bien con la resolución número 7860, me permito dar lectura. Manizales, 29 de enero de 2024, señores Mesa Directiva, Asamblea Departamental de Caldas, Manizales, Caldas, asunto. Remisión de resolución número 7860 el 26 de enero de 2024, atento saludo. En mi calidad de diputado de la Asamblea Departamental de Caldas por el Partido Liberal y en mi condición de vocero de la bancada, por medio del presente me permito remitir la resolución del asunto, por medio de la cual se adoptan las declaraciones políticas en cuanto al Departamento de Caldas, y en la cual se deja expresa claridad que el Partido Liberal Colombiano, respecto al gobierno departamental, se declara en independencia. Gracias por su atención. Cordialmente, Jorge Hernán Aguirre González, diputado, vocero, bancada Partido Liberal 2024, y se encuentra junto a la resolución 7860 enunciada. De esta manera ha sido leída la correspondencia, señora Presidenta. Gracias, señor secretario. Le recuerda, por favor, a las bancadas que faltan hasta cuándo tenemos plazo para esta declaratoria. Señor Presidente, por el Estatuto de Oposición se tiene plazo hasta hoy, 31 de enero, para radicar la correspondiente declaración. Diputado Jorge, ¿vas a hablar? Presidenta, frente a la posición y a la declaración política del Partido Conservador, quiero que quede constancia en el acta que el día de hoy la Dirección Nacional del Partido Conservador, entendiendo la resolución número 001 del 2 de enero del 2024, mediante el cual nos informa la bancada el procedimiento para la declaratoria política, y entendiendo que el Partido Conservador hoy tiene 4 diputados y que en su reunión de bancada no se logró un consenso para definir la declaratoria, pues envió al Directorio Nacional del Partido Conservador para poder que hoy, que están acabando de definir no solo la Asamblea, sino algunos municipios de Caldas, pues nos dé como tal cuál va a ser la resolución final para la declaratoria del Partido Conservador. Entonces, que quede constancia en el acta de que hoy haremos llegar la respectiva resolución a los correos electrónicos de la Presidencia. Muchas gracias. Correcto, así quedará en el acta. Continuemos, señor secretario, con el orden del día. Quinto punto, proposiciones y asuntos varios. Tenemos en la Secretaría 3 proposiciones, ¿sí son 3? Sí. 3 proposiciones radicadas, señora Presidenta, que con su venia me permito dar lectura. Proposición número 01, la Asamblea Departamental de Caldas, en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, particularmente las consagradas en el artículo 18
de la Ley 2200, así como los artículos 9 y 13 de la Ordenanza 92 de 2022, y considerando que la Central Hidroeléctrica de Caldas Che constituye una entidad integrante del Grupo Empresarial EPM con una participación accionaria del 16.5% por parte del Departamento de Caldas a través de Inficaldas y un 3.4% en manos de los municipios de Caldas. Que aunque actualmente la CHEC ostenta una mayoría accionaria del grupo EPM, es imperativo reconocer su papel fundamental en la electrificación de los municipios de Caldas. Desde su origen, la CHEC ha asumido la responsabilidad de gestionar las pequeñas plantas de generación, así como redes de distribución para alumbrado público. Prueba de ello son las plantas mayores Ínsula, Esmeralda y San Francisco. Que en la invitación extendida por el señor gerente de la CHEC, doctor Santiago Villegas Yepes, para visitar las instalaciones de la empresa, se reconoce la importancia de obtener una comprensión directa de los avances de la generación de energía eléctrica, así como de los esquemas de aprovechamiento hídrico en el departamento. Asimismo, es crucial explorar la gestión sostenible enfocada en la eficiencia energética y la preservación del entorno ambiental. Que el artículo 18 de la Ley 2200 de 2022, junto con los artículos 9 y 13 del Reglamento Interno de la Corporación, establece que en circunstancias excepcionales y tras una solicitud aprobada mediante proposición, la Corporación puede realizar sesiones en lugar distinto a su sede oficial. La materialización de esta excepción está sujeta a la aprobación de más de las 2/3 partes de los corporados. Esta es una proposición para poder entonces ir a la CHEC. ¿Aprueban, señores diputados, la proposición presentada por la mesa directiva? Es aprobada la proposición, señora presidenta. Continuemos, señor secretario. Esta es una proposición de postulación, nota de estilo municipio de Pensilvania. La mesa directiva de la Asamblea Departamental de Caldas, en ejercicio de sus facultades reglamentarias, particularmente las contempladas en la Ley 2200 de 2022 y la Ordenanza 92 de 2022, y considerando que el municipio de Pensilvania, conocido como la Perla del Oriente, situado al oriente del departamento de Caldas, fue oficialmente establecido el 3 de febrero de 1866 mediante un decreto que definió sus límites y se reconoció como un municipio a partir del 18 de diciembre de 1872. Ocupa una extensión de 523 kilómetros cuadrados y se encuentra a 145 kilómetros de Manizales, la capital del departamento. Que un grupo de comerciantes antioqueños encabezados por Isidro Mejía y Manuel Antonio Jaramillo llegaron desde diversas regiones de lo que se conocía en ese tiempo como Antioquia la Grande, con el propósito de encontrar una ruta más corta desde Salamina hacia Honda. Se establecieron en el área actual de Pensilvania, llamada en ese momento las tenebrosas selvas de Sonsón, y emprendieron un proceso de colonización, erigiendo chozas de paja en lo que hoy constituye la plaza principal y poblándolo gradualmente con la llegada de sus amigos y conocidos. Que la actividad principal económica de Pensilvania es la producción de café, aunque también se evidencian extensas áreas arboladas destinadas a la explotación maderera. En sus senderos es común encontrar cultivos de plátano, maíz, papa, caña para la elaboración de panela e incluso ganadería. Que la población de Pensilvania se distingue por su resiliencia, disciplina en los oficios, amabilidad y sencillez, elementos que han permitido la preservación de su cultura y del progreso del municipio a lo largo de los años, resaltando la riqueza de su pasado. Que el entorno natural de Pensilvania desempeña un papel fundamental en su atractivo. Rodeado de colinas y montañas, el municipio ofrece paisajes impresionantes y oportunidades para el ecoturismo. La diversidad de la flora y fauna local convierte a Pensilvania en un destino ideal para los amantes de la naturaleza. Que en virtud de lo expuesto se propone que la Asamblea otorgue el reconocimiento al municipio de Pensilvania en el marco de su 158º aniversario como testimonio de su dedicación al progreso y bienestar de sus habitantes a lo largo de los años. Sus esfuerzos continuos en fortalecer la educación, fomentar el desarrollo económico sostenible y promover la cultura local ha dejado una huella significativa en la comunidad. Esta distinción no solo celebra los logros pasados del municipio, sino que también destaca su compromiso constante con la excelencia del progreso del departamento. Propone artículo primero, exaltar mediante nota de estilo el 158º aniversario del municipio de Pensilvania y destacar sus logros y contribuciones al desarrollo de la región. Artículo segundo, hacer entrega de la presente exaltación mediante nota de estilo en una ceremonia especial que se llevará a cabo en el municipio de Pensilvania el día 3 de febrero de 2024. Presentada a consideración de la plenaria el 31 de enero de 2024 por María Isabel Gaviria Calderón, presidenta, Karen Liliana Suárez Giraldo, primera vicepresidenta. Así delega la proposición, señora presidenta. Se abre la discusión de la proposición. Anuncio que va a cerrar, queda cerrada. Aprueban, señores diputados, la proposición presentada.
Es aprobada la proposición, señora presidenta. Continuemos, por favor, señor secretario. Proposición número 3. La Asamblea Departamental de Caldas, en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, particularmente las consagradas en el artículo 18 de la Ley 2200, así como los artículos 9 y 13 de la Ordenanza 92 de 2022, y considerando que la Asamblea de Caldas, a través de la Ordenanza 186 del 10 de enero de 1949, estableció la creación del Instituto Docente denominado Escuela de Policía de Caldas, posteriormente conocida como la Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez. Que la Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez, ubicada en la ciudad de Manizales, tiene como misión principal formar y capacitar integralmente el talento humano de la Policía Nacional de Colombia. Este propósito se lleva a cabo mediante el proyecto educativo institucional orientado al desarrollo de competencias para el servicio policial, con un enfoque especial en el respeto de convenios y tratados internacionales. Además, la institución se compromete con las funciones de docencia, investigación y proyección social, contribuyendo así a fortalecer, a satisfacer las necesidades de seguridad y convivencia ciudadana. Que es menester responder a la invitación de la Teniente Coronel Sandra Viviana López Duque, directora de la Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez en el departamento de Caldas, con el fin de conocer los importantes logros de la institución. Esta escuela ha desempeñado un papel fundamental en el servicio a la ciudadanía y en la formación de los más destacados profesionales de policía, quienes están comprometidos con el servicio a la patria. Que el artículo 18 de la Ley 2200, junto con sus artículos del reglamento interno, establecen que por circunstancias excepcionales y tras una solicitud aprobada mediante proposición, la corporación puede realizar sesiones en un lugar distinto a su sede oficial. Primero, programar una sesión descentralizada en las instalaciones de la Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez el día martes 6 de febrero de 2024, sesión que se llevará a cabo dentro del contexto del primer periodo de sesiones ordinarias de la actual vigencia. Presentada a consideración de la norma departamental el 31 de enero del mes de enero de 2024 por María Isabel Gaviria Calderón, presidenta, Karen Liliana Suárez Giraldo, primera vicepresidenta. Ha sido leída la proposición, señora presidenta. Se abre la discusión de la proposición, anuncio que va a cerrar, queda cerrada. Aprueba, señores diputados, la proposición presentada. Es aprobada la proposición, señora presidenta. Continuemos con el orden del día, señor secretario. Señora presidenta, siendo las 10:40 m, ha sido agotado el orden del día. Muchas gracias a todos, de nuevo a la doctora Mariana Gómez, a todo su equipo de trabajo por asistir, a mis compañeros, y se cita para el sábado a las 9 de la mañana en el municipio de Pensilvania. Muchas gracias, buen día para todos y los periodistas que nos acompañaron.